Soy extranjero en la tierra. Voy a comenzar de la siguiente manera. Una de las cosas más extrañas de ser pastor es ver cómo los medios, especialmente en la televisión, retratan a los pastores, a los predicadores, ¿no? Y hay mucha confusión con respecto a qué significa realmente ser un pastor. Quizás tú vienes por primera vez aquí y Jorge y Gemima les invitaron a una ordenación de pastor. ¿Y qué significa eso de ser pastor? Por lo general, el concepto de la opinión pública que tienen de un pastor es alguien que habla durante unos 40 minutos una vez por semana y se agarra los diezmos de la gente. Eso es más o menos el concepto. ¿Sí? Que la sociedad tiene. Y hoy día quiero hablar un poco desde la palabra de Dios. ¿Qué significa realmente ser un pastor? Es una palabra especial que Dios me dio para Jorge y Gemima. Esta semana, este sermón nunca lo he predicado, así que es una palabra especial para ustedes. Y se llama ¿qué significa ser pastor? Les voy a pedir que oremos, por favor. Señor, gracias por tu palabra, por el mensaje de tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar durante la adoración, la Santa Cena, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás sanando a la bebé de Filip. Gracias, Señor. Y qué bueno es poder compartir este tiempo juntos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escogí esta palabra que para mí refleja mucho el carácter de Jorge y Gemima y que está muy, muy reflejado en estos versículos. Ellos se ríen porque nosotros, cuando ellos llegaron a la iglesia, lo estuvimos diciendo como por 3 meses, Jaime y Genoveva. No sé por qué. Mi esposa tiene algunos problemas disléxicos y todo eso, pero se nos olvidan los nombres. Pero refleja mucho el carácter de ellos y un poco la historia también. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 9, dice así: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La palabra de Dios todavía estaba la lámpara de Dios, todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, Señor, le dijo. ¿Para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Desde que llegaron a la iglesia, en mi corazón yo me di cuenta de que Jorge y Gemima
tenían un llamado y también un proceso que seguir. Un proceso de mucho ya, pero todavía no. ¿Ya? Y yo creo que ese proceso es el que han estado caminando todos estos años ellos. Y quiero hablar un poco de qué significa ser un pastor. A partir de estos versículos, quiero que veamos el versículo 3 de este capítulo. Dice, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. En el tiempo de Israel, el santuario y el arca eran señal de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Samuel dormía ahí. Está usando un verbo como, yo no soy muy buen profesor de lenguaje, pero eso es pretérito indefinido, ¿verdad? Y el pretérito indefinido es algo que ocurría en el tiempo continuamente. O sea, Samuel probablemente dormía en la iglesia. Vivía ahí. Vivía en el arca, dice al lado del arca. Después, recuerden esto, la ley decía que había una cortina enorme que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero Samuel dormía ahí. Samuel estaba ahí. Los sacerdotes entraban una vez al año, el sumo sacerdote una vez al año, muerto de miedo por la presencia de Dios. Pero Samuel dice que dormía ahí. ¿Qué hace un pastor? Una de las cosas que hace un pastor, ahí más adelante, un pastor es alguien que está buscando constantemente una conexión con Dios. Un pastor es alguien que busca conectarse constantemente con Dios. Ese es nuestro primer llamado, a estar en constante comunión con Dios. A veces esto se malinterpreta porque se piensa que los pastores están más cerca de Dios que los otros. ¿Sí? Los que somos pastores, más de alguien nos ha dicho, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. No sé, los pastores aquí le han pasado, ¿sí? Usted que está más cerca de Dios, no necesariamente que estamos más cerca de Dios, ¿me entiendes? Tú y yo tenemos la misma oportunidad de acceder al mismo Dios. Pero si tú quieres más de Dios, necesitas conectarte más con Él. Y un pastor es alguien que primeramente está buscando constantemente una conexión con Dios. Número 2, un pastor es alguien llamado por Dios. Y aquí viene algo muy importante. Cuidado con querer acceder al pastorado si Dios no te ha llamado. Samuel era un hombre llamado por Dios. El Señor llamó a Samuel. Y cuando Samuel fue llamado por Dios, era un niño de apenas 5 años. Su mamá ya sabía de que ese hombre tenía un destino de caminar con Dios toda su vida. Sin embargo, Dios llamó a Samuel a la edad de 5 años. Pasaron 5 años hasta que Samuel se dio cuenta de aquello y empezó un proceso. Empezó un proceso que duró décadas hasta que él fue escogido como el gobernante y como el profeta, porque en ese tiempo no había rey en Israel. Samuel fue alguien llamado por Dios. Cuando tú piensas en un pastor, no solo piensas en alguien que busca a Dios, sino que es alguien que ha sido llamado por Dios a esto. Número 3, un pastor es alguien bajo obediencia. Samuel capítulo 3, versículo 5, nos habla de que Samuel estaba bajo la autoridad del sacerdote, del sumo sacerdote de aquella época, que se llamaba el sacerdote Elí. Elí era el sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y él estaba bajo la autoridad. Y la Biblia dice que él estaba ciego. Y que incluso no había mucha palabra de Dios en ese tiempo. Sin embargo, él estaba bajo su autoridad. Un pastor es alguien que tiene que estar bajo autoridad de alguien terrenal.
Sospecho cuando alguien me dice, y esto es muy típico, ¿y usted quién lo llamó? No, a mí me llamó el Señor. No, tienes que estar bajo autoridad. Tienes que estar bajo una autoridad de carne y hueso, de alguien sobre ti. Alguien que pueda tener acceso a tu vida, que pueda hacerte las preguntas difíciles a tu vida. Alguien que te pregunte cómo está tu esposa, cómo estás tú, y tú le puedas decir la verdad. ¿Sigues batallando con ese mal hábito en tu vida? Alguien tiene que hacernos esas preguntas, de carne y hueso, no el Señor nomás. Me gusta algo, Ignacio es colaborador y ayuda en la dirección de un ministerio muy bueno en Chile que se llama Aguas Vivas, de sanidad sexual y relacional. Y a él le escuché una vez decir algo que me hizo mucho sentido, y es como cuando tú confiesas algo a Dios solamente y no lo confiesas frente a otra persona, eso queda encerrado y empiezas a hacer este ciclo de confesar, arrepentirte, pecar, confesar, arrepentirte, pecar, confesar, arrepentirte, pecar. Pero cuando tú lo confiesas a otra persona, tienes a alguien de carne y hueso a quien rendirle cuentas. Estar bajo autoridad, queridos, y esto no solo para los pastores, sino para todos nosotros, estar bajo autoridad es algo que nos bendice y nos conviene a nosotros. Ahí va un amén bien grande. Estar bajo autoridad es algo que te conviene a ti, que me conviene a mí. Alguien que te haga las preguntas difíciles. Y Samuel era un hombre bajo autoridad. Número 4. No solamente Samuel era un hombre que buscaba constantemente a Dios, no solamente alguien llamado por Dios, no solamente alguien bajo autoridad o bajo obediencia. Un pastor es un siervo de Dios y de los demás. La orden de Elí para Samuel cuando escuchara la voz de Dios era que él le respondiera a Dios esto: habla que tu siervo escucha. Un pastor es un siervo de Dios y además un siervo de los demás. La definición más importante de la palabra pastor es siervo. Alguien que sirve a Dios, que oye su voz y la obedece como su primera prioridad, y sirve a la iglesia. ¿Cómo debería ser el rol de un pastor de la viña en el contexto local? El rol de un pastor de la viña en el contexto local es como un siervo. No es un lugar de ventajas, no es un lugar de privilegios. La iglesia es guiada por pastores que son siervos. Y parte de servir en la iglesia es liderar la iglesia. Pero no se trata de convertirnos en gerentes de la iglesia. Amén. Tampoco se trata de convertirnos en el felpudo de la iglesia. Servir al rebaño también significa liderar al rebaño, pero también significa mezclarnos con el rebaño, caminar con el rebaño, mirar a los ojos al rebaño y no tener miedo de escuchar al rebaño. ¿Quieres ser pastor? Si alguien quiere ser pastor, bueno, la Biblia dice, buena cosa anhela, pero es necesario mezclarnos con la gente y no temer liderarles. Incluso estoy hablando esto no solamente para los que quieran ser pastores. Si tú alguna vez quieres ser líder en esta iglesia local, necesitas ser una persona que se mezcla con la gente. Entre paréntesis, vamos a ordenar a Jorge y Gemima como pastores asociados. Esa es una autoridad que a través de la viña se confiere a nivel local. O sea, ellos son pastores asociados en la viña San Bernardo, no fuera, de tal manera que un día ellos se van, se enojan y me dicen, me voy a ir a otra viña, y allá no pueden llegar a decir, yo soy pastor asociado, te van a decir, póngase a la no querido. Porque en realidad la autoridad es local, la autoridad de los pastores asociados, por ejemplo, aquí está Ignacio, él es
pastor que tiene una autoridad local en la Viña Providencia. Y así todos los pastores asociados en la Viña. Los que tienen autoridad nacional somos aquellos que hemos sido ordenados para plantar una iglesia y ya somos pastores de una iglesia reconocida en la Viña. Esto es algo como más a nivel técnico, pero quiero que lo entiendan. Precisamente para guardar el corazón de Jorge, Gemima y de todos los que somos parte de la Viña San Bernardo. Amén. Muy bien. El pastor es un siervo de Dios y un siervo de los demás. Número 5. Y aquí me voy a quedar un poquito. Los pastores son padre y madre. En muchos sentidos, los pastores tenemos que fungir como padres y madres de las personas. No necesariamente reemplazar al papá o a la mamá, sino muchas veces hacer lo que un padre o una madre harían. Si nosotros leemos en Colosenses, la palabra de Dios en Colosenses 1:28 al 29, dice esto, y habla acerca de la función que tiene que ver con lo que es ser padre o madre. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Hay en este rol del Padre un par de funciones que tienen que ver con dos tareas importantes. Una es aconsejar y enseñar. Estas dos palabras también se aplican a los padres y a las madres en Efesios 6, cuando se habla de la función de los padres en la familia. Los pastores juegan este rol de ser papá y mamá. ¿Por qué? Porque aconsejamos. La palabra consejo, aconsejar, en el griego tiene esta acepción de admonición. En la Reina Valera usa esta palabra que es como un poco complicada, admonición. Admonición quiere decir advertencia. Un padre advierte los peligros. Y un pastor muchas veces tiene que hacer esto con su gente. Tiene que decirle, mira, ¿sabes qué? Estas son las consecuencias de moverte fuera de la voluntad de Dios. Si te mueves fuera de la voluntad de Dios, lo único que vas a lograr es dañarte a ti mismo. Quizás se ve muy lindo, quizás se ve muy tentador vivir lejos de la voluntad de Dios, pero finalmente te va a terminar dañando. Advertir. Esta es una de las cosas que tiene que hacer un pastor, como si fueran tus hijos. Advertir a tus hijos del peligro. Si tú fueras papá y vieras a tu hijo que se va a caer en un hoyo, obviamente que tú le dirías, yuju, hijo te vas a caer, hija te vas a caer. Entonces, advertir. Y la otra función importante que tiene un pastor es sostener el modelo positivo de Cristo. Voy a terminar con dos ilustraciones. Una vez estando en una iglesia fuera de Santiago, al final de la reunión, una chica se me acercó y me preguntó, pastor, ¿por qué usted dice que está mal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio si mi pololo y yo nos amamos? Y yo le contesté algo así como, porque Dios creó la sexualidad para ser ejercitada en la protección y el contexto del matrimonio. Y en ese contexto la sexualidad se desarrolla como la increíble bendición que Dios diseñó para nosotros. ¿Por qué? Porque la unión de los cuerpos tiene que ver con el contexto de la seguridad del matrimonio. Tú has tenido intimidad sexual con tu pololo y rompes el vínculo, hay mucho daño, tanto para ti como para la otra persona.
Y ella me contestó, me dijo, pero ¿sabe qué? Mi pololo es ateo y no cree en el matrimonio. Entonces le dije, mira, vas a tener que escoger. O sigues a Jesús o sigues a tu pololo. Ahora, dígame una cosa, los que son papás. ¿Cuántos psicólogos le darían un consejo así a tu hijo? En la universidad, ¿cuántos terapeutas, cuántos médicos, cuántas enfermeras le darían un consejo así a tu hijo o a tu hija? No me voy a apurar, pero prácticamente nadie. Los más misericordiosos te dicen, mire mijito, lo que vaya a hacer, hágalo protegido, use condón. Esos son los más misericordiosos. Pero nosotros no estamos llamados a hacernos los lesos frente a eso. Nosotros estamos llamados a levantar un modelo. La mayoría de los profesionales, de todas las otras profesiones, y ahí divorciamos los pastores del resto, nadan en un mar de relativismo. Mañana ya no sirve. Pero los pastores no somos así, ni los sacerdotes no somos así. Estamos llamados a levantar un modelo. ¿Y qué es el modelo de Cristo? Los cristianos tenemos un estándar y ese estándar es Cristo. Tenemos un modelo, un blanco al que apuntar. San Pablo dice en el versículo 28, en este mismo capítulo, dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos delante de Dios. Entendemos que hay una forma correcta de vivir la vida, porque hemos visto la humanidad perfecta en Cristo. Jesús era el hombre perfecto y Él es nuestro modelo. Los pastores se nos cuestiona por esto, porque dicen, bueno, ¿y quién eres tú para decirle a la gente cómo hay que vivir? ¿Quién eres tú para imponerle tus ideas a la gente? Déjenme decirles una cosa, los pastores no nos paramos frente a nuestras congregaciones diciendo, miren, escúchenme, yo les voy a imponer mi forma de vivir, mi punto de vista sobre las cosas. No. Hemos recibido la revelación de Jesús y Él es el hombre perfecto. Nosotros no nos paramos a imponer nuestro punto de vista. Nosotros estamos llamados a declarar lo que la palabra de Dios dice, referente a cómo debemos vivir, hacia dónde tenemos que apuntar, cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida sexual, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, con la misericordia. Estamos llamados a eso. Y este es un llamado a los papás, a todos los que somos papás aquí, papás y mamás. Levanten su mano, ¿cuántos somos papás y mamás? Nuestra pregunta es, ¿qué estás haciendo para levantar el modelo de Cristo con tus hijos? ¿Qué estamos haciendo? No es suficiente que tus hijos ganen un premio en el colegio por ser los más inteligentes. No es suficiente que a tus hijos les vaya bien en los deportes. No es suficiente que tus hijos tengan una carrera o una profesión y que sean buenos chatos. ¿Sabes qué? La meta es que tú y yo, papá, nos parezcamos más a Cristo y les levantemos el modelo de Cristo a ellos. No solamente en cuanto a sexualidad, en generosidad. Si quieres tener un hijo generoso, empieza a ser generoso tú. Empieza a ser generosa tú. Si quieres tener un hijo misericordioso, empieza a ser un misericordioso tú, misericordiosa tú. Si quieres que tu hijo no sea energúmeno, enséñale mostrando en ti el modelo de Cristo. Estamos llamados a levantar el modelo de Cristo a esta generación. Nuestra meta
es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Esa es la meta. Dale uno más. Yo creo que la mayor declaración, la declaración más valiente que se ha hecho los últimos 50 años en Chile, no la hizo ningún psiquiatra, ningún líder, ningún profesional. No fue se abrirán las grandes alamedas, no fue bando número 1, no fue estoy a favor del bus, no fue estoy en contra del bus. ¿Saben qué? La mayor declaración, la más importante y la más valiente que se ha hecho en este país en televisión fue en 1987. El Papa Juan Pablo II en el Estadio Nacional, frente a un montón de jóvenes, señaló una imagen así y dijo: no teman mirarlo a Él. No temas mirar a Jesús. Muchos arrancamos de Jesús porque dicen, no, me va a quitar algo. ¿Sabes qué? No temas enfrentar tus conflictos éticos, morales, tus conflictos financieros, mirando a Jesús. Él sabe cómo vivir una vida que agrada a Dios y una vida abundante. Él lo sabe. Hay un experto de expertos y ese no soy yo. Ese es Él. No temas mirar a Jesús. No temas mirarlo a Él. Él es el hombre perfecto. Él es el Cordero de Dios inmolado. Y esa es nuestra función como pastores, queridos. Esa es nuestra función como pastores. Mostrarles a Jesús. Y animarles a ustedes para que se atrevan a mirar a Jesús en medio de sus conflictos. Con tu papá, con tu mamá. Mira a Jesús. Es que yo no lo puedo perdonar. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Cómo Él perdonó. Cómo Él amó. Es que hay una presión tan fuerte en la universidad. Mira a Jesús. Cómo Él soportó las presiones. Mira a Jesús. No tengas miedo. Y nuestra oración, queridos, como iglesia, es: Señor, haz que nuestra congregación sea más como tú. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es que cada uno de nosotros, incluyéndome, ustedes, yo, seamos más como Jesús. Seamos más como Jesús. No queremos solamente gente que ha levantado la mano y ha hecho una oración. Queremos gente parecida a Jesús. Esa es nuestra meta. Una iglesia que modele a Jesús al mundo. Una iglesia misericordiosa. Una iglesia de gracia. Una iglesia de amor. Eso es lo que queremos. Y esa es nuestra función como pastores. Amén. Oremos. Ahí donde estás sentado, sentada nomás. Pídele a Jesús. Dile esto: Señor, enséñame a representarte a ti, al mundo. Ora eso. Señor, que yo sea una pintura, un cuadro de cómo fuiste tú. Para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo, para mis vecinos, en mi entorno de trabajo. Transfórmame a la imagen de Jesús. Y que todos puedan verte a ti a través de mí. Que cuando me miren a mí, vean a Jesús. Quiero decirles algo, queridos. Levanten su rostro, por favor. Tú y yo somos la representación de Jesús que el mundo tiene.